ahora que escuchaba al presidente Zedillo, se me hizo imposible, inevitable, tener un déjà vu, un recuerdo emocionado de una parte de nuestra historia común. Como él ya bien dicho, ha dicho bien, él era presidente de México, yo era presidente del PAN. Y México vivía un momento terrible, acababa de ocurrir la crisis económica tremenda del 94, el llamado la crisis del tequila, como se etiquetó entonces, y México estaba prácticamente sin salida. El presidente, además, yo creo que enfrentó bien esa crisis, pero pidió apoyo, en este caso al PAN, que yo era su presidente, y le dije que la convicción en los principios del PAN, el interés nacional era preeminente y lo íbamos a hacer. Pero que no era un apoyo incondicional, sino que queríamos que la larga transición o la lucha de la transición por la democracia, en el cual había sido el PAN protagonista desde mi propio padre, terminara de una vez. Y el presidente Zedillo, no por esta petición estoy seguro, sino por convicción propia, tuvo la voluntad de impulsar esa reforma y nos tocó negociar y firmar en una mesa como estamos ahora la reforma electoral que creó un órgano independiente en México, el Instituto Federal Electoral, que sacó la intervención del gobierno por primera vez, que creó la credencial electoral con fotografía y el registro de electores, las leyes de partidos, etcétera. Eso provocó que al año después el propio PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y 3 años después hubiera alternancia en la presidencia con Vicente Fox. Al presidente Zedillo le costó porque lo culparon de la derrota del PRI. A mí me costó porque apoyar a su vez al presidente, a México en realidad, en esa terrible crisis financiera, sobre todo con un enorme elefante en la cocina que era la quiebra del sistema financiero mexicano, también me costó de que tomé la decisión de no buscar la reelección en el PAN, y yo di por terminada ahí, por cierto, mi carrera política. Los caminos de Dios o la providencia son complejos, finalmente volvimos, pero tengo un emocionado recuerdo de ello, y lo digo porque estos 26 años que han transcurrido, yo tenía entonces 33, va muy de la mano con la historia de la Fundación Internacional de la Libertad. Empezó la democracia en México plena, digamos, pero hoy, amigas y amigos, en este aniversario quiero decir que es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más, y voy a demostrarlo un poco. Hay muchas cosas que decir, por darle orden yo sigo este ensayo, este libro célebre que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de Steve Levinsky y Daniel Ziblatt, donde habla precisamente de que las democracias mueren a manos de gente, lo que ya mencionó el presidente Zedillo, curiosamente que fue electa democráticamente, como Hitler fue electo democráticamente, como Mussolini fue electo democráticamente, y Hugo Chávez, y Daniel Ortega, etcétera. Y ellos en su libro proponen un test que sobresimplifico en esta tarde, que tiene 4 pruebas fundamentales para saber si un régimen es democrático o no. La primera es si el poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, y por poco lo desconoce también, ¿no?, sino, incluso antes de ser presidente, contra lo que dice la Constitución y la ley, organiza un plebiscito no guiado por la autoridad electoral en México, no, sino por sus propios partidarios, en donde decide, con muy poca o absoluta irresponsabilidad más bien, si se va a terminar de construir el Aeropuerto Internacional de México o no. Un proyecto que nos tomó a varias administraciones mucho esfuerzo para un diseño. Uno que iba a ser uno de los 5 aeropuertos más grandes del mundo. 6 pistas, 3 simultáneas, digámoslo así, y que finalmente se canceló a un costo directo de casi $15,000 millones para México, sin contar las externalidades que deben morder el PIB de manera importante, de tener un país obstruido e incomunicado de manera aérea con el mundo como debiera ser. Luego inició una serie de medidas también antidemocráticas. Ustedes recuerdan a los emperadores o los dictadores romanos en el circo, que le preguntaban al coro, a la audiencia, a mano alzada y a voz en cuello, si se mataba o se perdonaba a la víctima.
pulgar arriba o pulgar abajo. Y ya se mencionó esta mañana por Roberto Salinas, el espíritu de la Asamblea Francesa, al pueblo en la calle decidiendo a grito, a voz en cuello, si se ejecutaba en la guillotina. Bueno, pues también el presidente Zedillo y yo tuvimos el honor de pasar por esas horcas, porque el presidente pone a referéndum si los expresidentes, entre esos los presentes, debemos ser juzgados o no, sin pruebas, sin acusación, sin presunción de inocencia, sin procedimiento legal. Nada más a ver qué dice el César en el Coliseo, si los juzgamos o no. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Segunda prueba del test de democracia. El que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes o no. Por supuesto que no. No hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores, fifís, que por cierto entiendo es un apodo del siglo XIX de un carácter homofóbico, porque fifí es un rico amanerado en aquella época. Somos gente que perdió el privilegio, somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera, e incluso somos traidores a la patria. A grado tal que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la Fiscalía por el partido del presidente por traición a la patria. Todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercera prueba, entonces, no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba, se tolera o se fomenta la violencia. En México se tolera que grupos de presión bloqueen 40 días la línea ferroviaria más importante del Tratado de Libre Comercio. La línea ferroviaria que va de Lázaro Cárdenas en el Pacífico hasta Kansas City en Estados Unidos, bloqueada 40 días por grupos de presión. Las carreteras tomadas por grupos que cobran a los turistas en la carretera dinero y el gobierno lo tolera. Y no es ni siquiera lo más grave en la materia. Creo que lo más grave, a mi juicio, es la política que el propio presidente anunció desde campaña respecto de la delincuencia, que se llama abrazos, no balazos. Partiendo de la tesis que un servidor, que es la afirmación de esta narrativa que ha tomado el poder, de que es una equivocación combatir a la delincuencia con la fuerza de la ley y del Estado, entonces la alternativa es no combatir a la delincuencia. Y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Las filtraciones del archivo digital del Ejército Mexicano, que se filtraron, valga la redundancia, hace unas 3 semanas, revelan informes del Ejército, por ejemplo, que en varios estados, por cierto, todos gobernados por Morena, el partido del presidente, el crimen organizado ya tiene el control de las autoridades de justicia y de la seguridad pública. Hay un estado donde se designó jefe de la policía y de la Secretaría de Seguridad Pública al jefe de un cártel.
Y ese estado lo gobernaba en ese momento quien es ahora el secretario de Gobernación en México. Esta captura del estado, por ejemplo, el jefe del estado, el Comando del Norte en Estados Unidos, en una comparecencia en el Senado americano, dijo que calcula Estados Unidos que el 35% del territorio mexicano está ya en manos del crimen organizado. Y esto lleva, por supuesto, al efecto de que México vive la ola de violencia más alta. A mí se me ha criticado mucho por eso, pero hoy están muriendo en México asesinados casi 100 personas al día. Casi 3 veces más que al final de mi gobierno tan criticado. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. Restringe libertades civiles, sí. Ante la falta de participación política, y eso me referiría hacia el final de mi exposición, organizamos un movimiento maravilloso que se llamó México Libre, con mucha gente que quería participar en política. Y en tiempo récord, en menos de un año, afiliamos a 260,000 mexicanos a través de una aplicación en teléfonos inteligentes supervisada por el INE. Hicimos 242 asambleas distritales de 300 posibles. Y teníamos el registro a las 2 de la tarde por unanimidad en el dictamen del Instituto Electoral. Vino la presión del gobierno y a las 5 de la tarde nos habían quitado el registro. Vaya, antes nos hacían fraude electoral, ahora ni siquiera nos dejan participar. Restringe las libertades porque hay un ambiente de linchamiento a quien critica el gobierno. Ejemplos de periodistas que han sido sacados de los medios de comunicación donde participaban, Carlos Loret, que era el áncor estrella de Televisa, fue sacado de Televisa, el propio Víctor Trujillo, en fin, muchos otros, ahora denuncian desde medios independientes e internet la corrupción del gobierno actual de México, a pesar de que dice que se acabó la corrupción. Han sacado videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, otro video de otro hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, videos de colaboradores recibiendo dinero en efectivo. El periodista, desde la presidencia, ha sido atacado de manera tal que contra la ley, violando los datos fiscales que son reservados, el presidente mismo publica su ingreso, la casa donde vive y el valor de la casa donde vive. Y este hostigamiento viene a todos quienes discrepan o discrepamos. Por ejemplo, el presidente en sus 3 años y pico de gobierno, ¿saben cuántas veces me ha mencionado? 830 veces. Yo creo que hay, como dije alguna vez, siguiendo una caricatura que le ponía, una película de caricaturas que le ponía a mis hijos cuando era chiquitos, algo anda mal, ¿no? Decía el cochinito en la película de Toy Story, en fin. Hay una cosa ahí que está mal, en fin. Bueno, amigos, termino con una reflexión y una propuesta. Primero, esta acción de la cual habla brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, de las 3 Ps, populismo, que como bien dijo el presidente Zedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización, que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en 2 grupos, una élite corrupta y codiciosa y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo. Y en esa élite corrupta y codiciosa están las minorías que les conviene que estén. Están los ricos contra los pobres, están los españoles contra los indígenas, están los blancos contra los mestizos, están los patrones contra los trabajadores. Y en esa polarización está precisamente la quiebra de México. El tercero, la posverdad. No se trata solo de contar mentiras, sino negar la existencia de una realidad que sí es verificable. Por ejemplo, esto del dinero en efectivo que está en videos. Se acaba de publicar un libro que se llama El Rey del Cash, donde la pareja sentimental del secretario particular del presidente durante muchos años denuncia que durante casi 10 años recibió cada semana maletas de efectivo en la oficina del entonces candidato. Está la confesión del propio presidente que cuando vio un video de eso se dijo, bueno, sí, pero nosotros recibíamos dinero para el movimiento como Miguel Hidalgo y Morelos en la independencia. Es una prueba confesional. En fin, y sin embargo la respuesta ha sido ahora ante este libro apabullante es, no tiene ninguna evidencia de que eso haya ocurrido. O lo que dijo el presidente, ¿saben cuántos mexicanos murieron midiendo lo que se llama el exceso de mortalidad durante la pandemia? Es decir, el número de mexicanos que murieron por encima del promedio de los últimos 3 años, 720,000 mexicanos, la mayor mortalidad en la historia de México, por lo menos en los últimos 200 años, más que en la Revolución, desde luego.
Y sin embargo, el presidente dice y su gente que México es un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. Es decir, hay una realidad que no existe y la realidad que es demostrable con datos desaparece. Finalmente, la propuesta. ¿Qué hacer? A mí cuando en la calle me ven, presidente, qué gusto, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Haz algo. Digo, no, señora, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Yo ya hice, yo ya le gané, ¿no? Una vez o dos, dicen que le gané dos, no, una. Vamos a hacer. Y lo que necesitamos hacer es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal entre política y ciudadanía. Y curiosamente, yo le he dicho a mis alumnos, política y ciudadanía son sinónimos. Política viene del griego polis, que significa ciudad, y ciudadanía viene del latín civitas, que significa también ciudad. Política y ciudadanía son características, condiciones de una persona que están separadas, y en esa separación está la tragedia de América Latina y creo que de muchos países. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Mi padre decía que la política es tan importante que no podemos dejársela a los políticos. Hay que participar. Y que los políticos entiendan y sean los propios ciudadanos. Y para ello hay varias cosas que hacer. Primero, ahí lo mencionaron los empresarios en la mañana, Nicolás, Dionisio, magníficas exposiciones. La educación, ¿dónde están? La educación, pueden intervenir en educación, hay que formar en política y hay que quitar este prejuicio estúpido, perdón la palabra, de que la gente buena no se mete en política, de que la gente honrada no se mete en política, de que la gente venerable no se mete, tienen que meterse en política con todo, con todo. Y eso implica que cuando eso ocurra tendremos a una posibilidad, quizá no de detener esta maquinaria de destrucción que está en México y en América Latina, pero sí sostener lo que va a ser una larga marcha en el desierto, a mi manera de ver. Si la política es eso, entonces tenemos varias opciones. Primero, hay que abrir a fuerzas los partidos políticos existentes que se han cerrado. Yo digo que el PAN le pasó la tragedia de los cadeneros. En México, cuando hay un centro nocturno, en mis tiempos eran discotecas, ahora se llaman antros. ¿Quién tiene el poder? El cadenero. Es el que está en la puerta con la cadena. Y él dice quién entra. Y en el PAN, en aquella larga marcha del desierto de 70 años, bajo otro autoritarismo, el esfuerzo era por traer a los mejores y más brillantes al boticario del pueblo, al maestro universitario, al empresario. La mayoría, solo uno de 10 aceptaba, pero con esos fue mejorando la militancia y los candidatos del PAN. Ahora, sin embargo, cierran la puerta a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque llegamos al poder, cerraron la puerta y no entran los mejores y más brillantes, entran los peores, los que pueden dominar, que tienen una calidad moral menor cada vez. Por eso hay una bajamarea cultural y de liderazgo personal, liderazgo social, liderazgo político, liderazgo ético de los dirigentes y candidatos del PAN y de todos los partidos. Tienen que abrirse las puertas y por eso propongo que haya una apertura, que los partidos PAN, PRI, PRD, MC, simultáneamente se pongan de acuerdo para abrir el mismo día y organizado por el INE las puertas de sus partidos. Que el que quiera se considera centro izquierda, que vaya al PRD, el que es centro derecha, que vaya al PAN, y el que es MC, que vaya hasta el PRI, que abra, hasta Morena. Necesitamos renovar como agua fresca los partidos políticos. Y si los partidos no se abren, que es la garantía de perder, tiene que haber entonces nuevas organizaciones políticas que por monopolio los partidos solo las permiten hacer cada 6 años, después de la elección presidencial, un absurdo. En fin, ¿qué más? Y termino. Necesitamos primarias para elegir un candidato único en la oposición. Voto directo, pero no donde Morena pueda usar su aparato electoral para manipular la elección, sino con este padrón renovado de los partidos. Y finalmente, planeación estratégica. ¿De quién? De nosotros. Miren, ellos conspiran, ellos se juntan, tienen el Foro de Sao Paulo, tienen estrategia, metodología, tienen narrativa, tienen recursos. Y nosotros, si no es por Mario Vargas Llosa que nos invita, no nos reunimos. Aquí hay una irresponsabilidad estratégica, y hablo de empresarios. Por supuesto, Nicolás, estoy de acuerdo, los empresarios y los líderes en general de nuestros pueblos tienen una gran culpa en lo que está pasando. Cuando nosotros nos fletamos a luchar
contra esto que se venía en la Organización de México Libre, no hubo apoyo, salvo honrosísimas excepciones de esos empresarios que tienen mucho dinero que a lo mejor se los van a quitar por... Y nosotros no nos importó ni poner nuestro patrimonio, no el matrimonio, el patrimonio a Margarita y a mí, que lo perdimos, no importa, no nos arrepentimos, ni arriesgar la vida como lo hemos arriesgado toda la vida, etcétera. Pero ya basta, no es yo que voy a hacer como expresidente, ustedes qué van a hacer, todos qué vamos a hacer. Pongámonos a pensar estratégicamente, fuerzas, debilidades, oportunidades, dónde vamos a romper esa muralla. Y que esas reuniones como esta, que celebro, nutran nuestro sueño otra vez de ser una América Latina próspera, justa, democrática, una América Latina comprometida con el medio ambiente, una América Latina que sea ganadora, no mediocre, una América Latina que puede ser, y que nos hagan estas reuniones como a mí me hacen hoy, y agradezco mucho, que renazca en nosotros, no el Quijote que fuimos en aquella noche de 1996, cuando aceleramos la transición en México. A mí lo que no me gusta del Quijote es que se enfrenta, cree que son gigantes y en realidad son molinos de viento. Yo lo que sí veo, sí son gigantes de a de veras, cíclopes de a de veras, huichilopostlis que devoran a los suyos de a de veras. Que sea mejor y que volvamos a ser y que renazca en nosotros aquel Cid campeador que ganaba batallas contra enemigos reales y que incluso las ganaba después de muerto.